Hola muchachos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, perdón por la tardanza, trataré de subir los capítulos más rápido, bueno, todos los derechos a sus respectivos creadores, ningún contenido utilizado ni mencionado es mío, excepto la teoría pendejos, no se olviden de suscribirse y darle like, bien continuemos con el fanfic. Capítulo 9. Altos mandos. No podía dormir. No era falta de sueño física. Mi cuerpo estaba fresco gracias a la energía maldita inversa, pero mi mente era un hervidero. El techo de mi habitación en la academia parecía cerrarse sobre mí. Cada vez que cerraba los 6 ojos me devolvían la misma imagen proyectada en mi retina mental. Ese núcleo. Esa maldición en el hospital abandonado. Esas costuras antinaturales. Maito, ese nombre era un veneno. En mi futuro, él era el epítome de la crueldad, un niño jugando con la esencia humana. Pero aquí, en este 2006 alterado, él no debería ser más que un susurro de miedo en el inconsciente colectivo. No debería tener forma. No debería estar modificando otras maldiciones. Maldita sea, susurré, sentándome en la cama. El silencio de la academia era pesado. Utilicé mis ojos para escanear el campus. Todo normal. Suguru dormía unas habitaciones más allá. Su energía era estable, pero cansada. Shoko estaba probablemente despierta, fumando en algún balcón. Y luego estaba Toji. En el apartamento que le había asignado, su falta de energía maldita lo hacía un agujero negro en mi mapa mental. Un vacío. Ese vacío me recordaba mi mayor error y mi mayor apuesta. Al salvar a Riko, al traer a Toji a mi lado, al alterar el evento canónico de mi vida, había tirado de un hilo y todo el tapiz se estaba deshaciendo. El efecto mariposa no era una teoría. Era una pared de ladrillos contra la que me estaba estrellando. El mundo estaba intentando compensar mi perfección trayendo el horror antes de tiempo. Decidí que no me quedaría sentado esperando a que el próximo monstruo me saltara a la yugular. Si el futuro estaba cambiando, necesitaba saber qué tanto podía estirarse el pasado antes de romperse. Me trasladé instantáneamente a la propiedad principal del clan Gojo. No a la mansión principal donde los ancianos de mi familia intentarían adularme, sino a la biblioteca de los susurros, un almacén subterráneo sellado con capas de técnicas de barrera que solo alguien con los 6 ojos podía navegar sin activar las alarmas de muerte. Caminé por los pasillos polvorientos. El aire olía a papel viejo y a energía maldita estancada de hace siglos. Mis ojos escaneaban los pergaminos a una velocidad que quemaría el cerebro de cualquier otro hechicero. Buscaba registros de la evolución del alma. Buscaba menciones de técnicas que no requirieran contacto físico para alterar el núcleo de una maldición. Tiene que haber algo, mascullé, tirando un libro de cuero negro sobre una mesa de madera podrida. Encontré un registro de la era Heian. Un diario de un hechicero que servía a los Fujiwara. Hablaba de una plaga de formas cambiantes que asoló un pueblo en el norte. Las víctimas no morían, se transformaban en masas de carne que adoraban a una entidad sin rostro. El hechicero mencionaba que la entidad no usaba energía maldita para cambiar a la gente, sino que le susurraba a su alma. Sentí un escalofrío. La mutación inactiva no era nueva. Era antigua. Y mi presencia, mi inmenso poder fluyendo por el mundo como un faro, la estaba despertando. Estaba acelerando el nacimiento de los desastres. Justo cuando estaba por profundizar en el pergamino, mi teléfono vibró. Era una línea encriptada. Solo los altos mandos tenían este número para emergencias de grado especial. Hablen, dije, mi voz destilando un desprecio que no me molesté en ocultar. Gojo Satoru, la voz al otro lado era una de esas grabaciones distorsionadas que usaban para mantener el anonimato detrás de sus pantallas de papel. Tenemos una situación que requiere discreción. Una que tu adquisición reciente puede manejar. Se referían a Toji. Los ancianos estaban aterrados. Sabían que yo tenía al asesino de hechiceros bajo mi mando. Para ellos, Toji no era una persona, era un arma nuclear que yo les había robado. ¿Quieren que mande a Toji a una misión? Me reí, una risa seca y sin humor. Pensé que querían que estuviera bajo vigilancia a las 24 horas. Es una misión encubierta. Un grupo de insurgentes en la prefectura de Nagano. Han establecido barreras que filtran cualquier rastro de energía maldita. Si envías a un hechicero, sabrán que vienes a kilómetros de distancia. Pero él es invisible. ¿Y qué quieren que haga? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Eliminación total. No dejes rastro. Él debe ir solo.
Tú te quedarás en la academia para asegurar que no haya complicaciones. Entendí el juego al instante. Querían separar a Toji de mí. Querían probar si él me obedecería o si intentaría escapar. Y lo más probable es que hubieran preparado una trampa para matarlo una vez que terminara el trabajo sucio. Está bien, dije, sonriendo para mis adentros. Él lo hará. Pero el pago será el doble de lo habitual, y los fondos irán a una cuenta que yo manejo. No queremos que se retire antes de tiempo, ¿verdad? Colgué sin esperar respuesta. Salí de la biblioteca y me trasladé al apartamento de Toji. Eran las 3 de la mañana. Entré por la ventana, sin hacer ruido. El lugar estaba en penumbra. Toji estaba despierto. Ni siquiera se movió del sofá donde estaba sentado, afilando una de sus dagas cortas con una piedra de afilar. El sonido rítmico, SHHHSHHH, era lo único que llenaba la habitación. Megumi y Tsumiki dormían en la otra habitación. La calma antes de la tormenta. Los viejos tienen un hueso para ti, dije, apoyándome en la pared. Toji ni siquiera levantó la vista. ¿Asesinato? Infiltración y eliminación. Dicen que son insurgentes. Dicen que tienen barreras anti-energía. Pero tú y yo sabemos que los altos mandos no mueven un dedo a menos que estén asustados. Toji se detuvo. Miró la hoja de su daga, reflejando la luz de la luna. ¿Me estás mandando a una trampa, mocoso? Por supuesto que es una trampa, respondí con una sonrisa. Pero eres Toji Fushiguro. Las trampas son solo puertas que aún no has abierto. Ve, mata a quien tengas que matar, y trae cualquier información que encuentres. No les des nada a ellos. Todo viene a mí. Toji se levantó, su presencia llenando la habitación. Si muero, el niño es tu problema. No vas a morir. No te doy permiso. Perspectiva de Toji. Nagano. El bosque estaba húmedo y olía a pino podrido. Odiaba los bosques. Odiaba las misiones que no pagaban en efectivo al instante. Pero más que nada, odiaba la sensación de tener una correa invisible alrededor del cuello. Gojo Satoru pensaba que me tenía controlado. Pensaba que por cuidar a Megumi, yo me había convertido en su perro faldero. Tal vez tenía razón. Y eso era lo que más me cabreaba. Caminé a través de la maleza, mis pies no hacían ni un solo sonido sobre las hojas secas. Mi restricción celestial estaba en su punto máximo. Podía sentir la vibración del aire, la temperatura de los árboles, y el zumbido eléctrico de la barrera que tenía delante. Era una barrera de grado especial. Muy sofisticada. Cualquier hechicero, incluso uno de grado 4 con una chispa de energía, habría disparado todas las alarmas al tocarla. Pero para la barrera, yo no existía. Yo era un objeto inanimado. Una piedra. Un tronco. Atravesé el velo púrpura sin sentir nada más que un ligero hormigueo en la piel. Delante de mí, una mansión de estilo antiguo se alzaba entre la niebla. Insurgentes, mascullé. Esto parece más un retiro para aristócratas. Saqué una pequeña cadena con un peso de mi bolsa. No era la nube errante, pero serviría. Gojo me había dado armas de segunda mano, probablemente para asegurarse de que no tuviera demasiado poder si decidía darme la vuelta y cortarle el cuello. El mocoso era precavido. Había 2 guardias en la entrada. Hechiceros de grado 2, a juzgar por la forma en que movían su energía. Estaban aburridos, fumando y apoyados en las columnas de piedra. ¿Escuchaste eso?, preguntó uno, enderezándose. Es solo el viento, idiota. Nadie puede cruzar la barrera del Lord Zenin. ¿Zenin? Mis oídos captaron el nombre al instante. Así que los altos mandos me habían mandado a matar a miembros de mi propio clan. O mejor dicho, a la facción conservadora que se oponía a Gojo. Los viejos querían que yo hiciera la limpieza política para que Satoru no se manchara las manos, o para culparlo después. No me importaba. Los Zenin podían arder todos por lo que a mí respectaba. Me moví. Fue un estallido de velocidad que el ojo humano no podía procesar. En un segundo estaba a 20 metros. Al siguiente, estaba detrás del primer guardia. Le rodeé el cuello con la cadena y tiré. El sonido de las vértebras rompiéndose fue tan seco como una rama partida. El segundo guardia ni siquiera tuvo tiempo de soltar el cigarrillo. Mi mano libre le agarró la cara, mis dedos se hundieron en sus mejillas, y lo estrellé contra la columna de piedra con tanta fuerza que su cráneo se desintegró como un huevo. Silencio de nuevo. Entré en la mansión por una ventana del segundo piso. El interior era lujoso, alfombras rojas y cuadros caros.
Podía oír voces en el salón principal. Eran 3. Energías fuertes. Grado 1. Es una locura. Las desapariciones en el pueblo de abajo no son obra de una maldición común, decía una voz de hombre, sonando desesperada. Hemos encontrado cuerpos con las almas estiradas. Como si fueran chicles. Si los altos mandos no envían refuerzos, esto se propagará. Los altos mandos no responderán mientras Gojo Satoru esté al mando, respondió una mujer. Él está obsesionado con ese hombre sin energía maldita. Están jugando a los soldados mientras el mundo real se pudre. Me detuve en las sombras del pasillo. Así que estos no eran insurgentes. Eran investigadores. Hechiceros que habían encontrado algo que los altos mandos querían ocultar. O tal vez, los altos mandos simplemente no querían que nadie más que ellos tuviera información sobre estas almas estiradas. Gojo me dijo que eliminara a todos. Pero Gojo también me dijo que trajera información. Entré en el salón. Los 3 hechiceros se pusieron en pie de un salto. Eran rápidos, lo admito. La mujer invocó una serie de dagas de luz. El hombre mayor preparó un ritual de sombras. El tercero, un tipo joven, sacó una espada imbuida en energía. ¿Quién eres?, gritó el joven. No respondí. No había nada que decir. La mujer lanzó las dagas. Me incliné hacia atrás, el aire de los proyectiles rozando mi nariz, y usé la inercia para lanzar mi cadena. El peso de metal golpeó su muñeca, destrozándola, y luego envolví su cuello, usándola como escudo humano cuando el joven de la espada cargó contra mí. El joven no pudo frenar. Su espada atravesó el hombro de su compañera. Yo solté la cadena, me deslicé por debajo de su guardia y le propiné un puñetazo en el plexo solar. Sentí cómo sus costillas colapsaban hacia adentro. El golpe lo mandó volando a través de una mesa de caoba, dejándolo inconsciente o muerto. No me detuve a comprobarlo. El hombre mayor, el líder, lanzó su técnica de sombras. El suelo se convirtió en un pozo negro que intentó tragar mis pies. Salté, apoyándome en las paredes, moviéndome tan rápido que parecía que había 10 de mí. Imposible. No hay energía. Tú eres. Gritó el viejo, reconociéndome finalmente. El de la familia Zenin. El fracasado. Fracasado es el que muere primero, viejo, le siseé al oído. Había llegado detrás de él. Le clavé mi daga en el riñón y luego le corté la yugular con un movimiento fluido. Cayó al suelo, agarrándose el cuello, intentando detener el torrente de sangre que manchaba su preciosa alfombra. La mujer seguía viva, gimiendo en el suelo. Me acerqué a ella. ¿Dónde están los informes?, pregunté, mi voz era un témpano de hielo. Lo que encontraron en el pueblo. Las desapariciones. Ella me miró con puro terror. En el sótano. La caja fuerte. Por favor, tenemos que detenerlo, algo están haciendo. Le rompí el cuello. No por crueldad, sino por profesionalismo. Gojo dijo eliminación total. Bajé al sótano. No necesité la combinación. Simplemente arranqué la puerta de la caja fuerte de sus bisagras, usando una palanca de metal y mi fuerza bruta. Dentro había carpetas, fotos y un disco duro. Abrí una de las carpetas. Mis ojos se abrieron un poco más de lo normal. Las fotos mostraban humanos transformados. Pero no eran maldiciones. Eran humanos cuyos cuerpos habían sido moldeados en formas grotescas, polígonos de carne con ojos en lugares donde no deberían estar. Y en una de las notas, escrita a mano, decía: el rastro de energía no coincide con ninguna maldición registrada. Es como si el alma hubiera sido forzada a cambiar de recipiente. Sospechamos de un origen externo al ciclo natural. Gojo tenía razón, murmuré. El mocoso no está paranoico. Realmente se está acabando el mundo. Metí todo en mi bolsa. Rocié la habitación con gasolina que encontré en el garaje y encendí un fósforo. Mientras la mansión de los Zenin comenzaba a arder detrás de mí, caminé de regreso al bosque. Los altos mandos querían que estos informes desaparecieran. Querían matar a los investigadores para que nadie supiera que estaban perdiendo el control. Y ahora, yo tenía la verdad. Perspectiva de Gojo. Estaba sentado en el aula vacía, mirando por la ventana. El sol estaba empezando a salir. Mi cabeza me dolía, un dolor sordo que ni siquiera la técnica maldita inversa podía quitar del todo. Era el peso de saber demasiado. Sentí la presencia de Toji antes de verlo. No por su energía, sino por el desplazamiento del aire cuando aterrizó en el balcón exterior.
Entró en el aula, cubierto de hollín y con el olor metálico de la sangre todavía pegado a su ropa. Arrojó una bolsa de lona sobre mi escritorio. Misión cumplida, dijo, su voz ruda y cansada. Tus amigos de los altos mandos me tendieron una emboscada al salir. 3 grado 2 intentaron escoltarme. Están enterrados bajo unos pinos en Nagano. Me lo imaginaba, dije, abriendo la bolsa. Saqué las fotos de los humanos transfigurados. Mi corazón dio un vuelco. Mierda, esto es peor de lo que pensé. Esos tipos que maté, no eran insurgentes. Satoru Toji se apoyó en la pizarra, mirándome con una intensidad nueva. Eran los únicos que estaban tratando de averiguar qué está pasando. Los viejos te usaron para limpiar sus huellas. No quieren que sepas que el sistema de hechicería se está cayendo a pedazos. No les importa el mundo, Toji. Solo les importa el control, respondí, apretando las fotos en mi mano. Miré a Toji. El hombre que se suponía debía morir por mi mano, el hombre que casi destruye mi futuro, ahora era el único que me traía la verdad. Escucha bien, le dije, levantándome. Los altos mandos van a pensar que el informe se quemó en el incendio. Les diremos que fallaste en recuperar los datos, pero que los objetivos fueron eliminados. Esto se queda entre nosotros. Toji soltó una carcajada corta. ¿Nosotros? Ahora somos socios de crimen, mocoso? Somos lo único que se interpone entre el presente y un infierno que yo ya vi, le respondí, mi mirada fija en él. El alma humana está siendo atacada. Si no encontramos la fuente antes de que esa cosa, Maito o como se llame ahora, madure, no habrá futuro que salvar. Toji se encogió de hombros, pero pude ver que la mención del peligro real lo había afectado. Mientras pagues, estaré en las sombras. Pero no me pidas que sea un héroe. No tengo el alma para eso. No necesito un héroe, Toji. Necesito un fantasma. Él se fue tan rápido como llegó. Me quedé solo en el aula con los informes de los muertos. El destino me estaba gritando. Al salvar a Toji, le había dado a los altos mandos la herramienta perfecta para cegarme, pero Toji, por su propia naturaleza de estar fuera del sistema, me había devuelto la vista. El juego estaba cambiando. Ya no era solo proteger a su gurú Rico. Era una guerra contra una línea de tiempo que se negaba a ser domesticada. Salí del aula y me encontré con su gurú en el pasillo. Se veía mejor, sus heridas de la misión anterior casi curadas, pero sus ojos estaban fijos en mí con una curiosidad inquietante. Satoru, has estado despierto toda la noche, dijo, cruzándose de brazos. ¿Qué era ese olor a humo que venía de ti hace un momento? Solo, un entrenamiento intensivo con Toji, mentí con una facilidad que me asustó. Ya sabes cómo es, no sabe cuándo detenerse. Su gurú entrecerró los ojos. Me estás ocultando algo. Desde que volvimos de Okinawa, parece que estás viviendo en un mundo diferente, uno en el que yo no estoy invitado. Me dolió. Más de lo que quería admitir. No es eso, su gurú. Es solo que, hay cosas de las que tengo que encargarme para que tú no tengas que hacerlo. Para que todos estemos a salvo. Ese es el problema, respondió su gurú, su voz bajando de tono. Esa arrogancia de querer cargar con todo solo, es lo que nos aleja, Satoru. Somos los más fuertes. Juntos. Se dio la vuelta y se fue. Lo vi alejarse, y por un momento, vi la sombra del Sugurú del futuro, el que se convirtió en un asesino de masas, superpuesta sobre su espalda. Lo siento, Sugurú, pensé. Pero si te cuento que el mundo está engendrando monstruos porque yo viajé en el tiempo, te perdería más rápido de lo que puedo protegerte. Regresé a mi habitación y extendí los informes sobre la cama. Empecé a conectar los puntos. Nagano. Las desapariciones. El espíritu del hospital. Todo apuntaba a un punto geográfico específico que los informes mencionaban. El monte Ida. Había una energía allí, algo que los archivistas llamaron la pulsación. Si quería detener la transfiguración de la humanidad, tenía que ir allí. Pero no podía ir como Gojo Satoru. Tenía que ir como alguien que no existe. Saqué mi teléfono y marqué un número que no estaba en mi agenda. Toji. Prepara tus cosas. Nos vamos de viaje de fin de semana. Y trae a Megumi. No quiero dejarlo cerca de la academia mientras no estemos. ¿A dónde vamos, mocoso? Respondió la voz ronca de pequeña interrupción, para hacerles recordar que, suscríbanse y denle like si aún no lo han hecho, y si les ha gustado el capítulo, hay más fanfics similares a este en el canal. Capítulo 10. La batalla de los más fuertes.
Estaba frente a la habitación de Suguru. Mi mano tembló por una fracción de segundo antes de tocar la madera. Era ridículo. Yo, el poseedor del infinito, el hombre que podía ver los átomos bailar, tenía miedo de una conversación. Pero no era miedo a la violencia. Era miedo a la mirada de Suguru. Sus ojos siempre habían sido capaces de ver a través de mis tonterías, y ahora, cargando con el peso de una línea temporal entera, me sentía como un cristal a punto de estallar. Miente bien, Satoru. Hazlo por él, llamé. Suguru. Abre, tenemos trabajo de verdad. La puerta se deslizó. Suguru estaba allí, ya vestido con su uniforme, pero con las ojeras marcadas. Me miró de arriba abajo, escaneando mi fingida euforia. ¿Trabajo oficial? Preguntó, su voz era un barítono tranquilo pero cargado de sospecha. No he visto ninguna notificación en mi terminal. Es de los libros negros de Yaga, solté, entrando en su habitación como si fuera el dueño del lugar. Los viejos de los altos mandos están meándose encima, Suguru. Los informes de los archivistas que recuperamos, bueno, que alguien recuperó, hablan de una anomalía en el monte Ida. No quieren que figure en los registros porque es un fracaso de sus barreras. Nos lo han dado a nosotros porque somos, bueno, nosotros. Suguru entrecerró los ojos. Se cruzó de brazos, apoyándose en el marco de la puerta. Nosotros. ¿Y por qué siento que hay una tercera firma en esta invitación, Satoru? Porque la hay, dije, dándome la vuelta con una sonrisa ensayada. Vamos a llevar al fantasma. Toji viene con nosotros. El silencio que siguió fue tan denso que ni siquiera mi infinito parecía poder filtrarlo. Suguru no se movió, pero su energía maldita dio un vuelco, volviéndose pesada, fría. ¿Ese hombre? Su voz era un susurro peligroso. ¿Vas a llevar a un asesino de hechiceros, a un hombre que no tiene ni una pizca de dignidad espiritual, a una misión de investigación? Satoru, te estás volviendo loco. Escúchame, me acerqué a él, bajando el tono, forzando la seriedad en mi rostro. Lo que hay en el monte Ida no es una maldición normal. Es algo que altera la estructura del alma. Los hechiceros comunes son detectados antes de acercarse. Toji es invisible. Él es nuestro seguro de vida. Y lo más importante, hice una pausa, mirándolo fijamente. Necesito que tú estés ahí, Suguru. Lo que sea que esté allí, no quiero destruirlo. Quiero que lo obtengas tú. Suguru frunció el ceño. ¿Quieres que lo absorba? Exacto. Si alguien puede contener una anomalía y convertirla en una herramienta para el futuro, eres tú. No confío en nadie más para guardar ese poder. Ni siquiera en mí mismo. Esa última frase no era una mentira. Suguru pareció ablandarse ante la confesión de vulnerabilidad. Exhaló un suspiro largo, desatando la tensión de sus hombros. Está bien. Pero si ese hombre intenta algo, lo daré de comer a mis maldiciones más hambrientas. Hecho, sonreí. Primer paso completado. La pieza más importante está en el tablero. El viaje hacia Nagano fue una pesadilla de tensiones sociales. Alquilé un vehículo privado de gran tamaño para evitar el transporte público. No quería explicar por qué un adolescente albino, un monje moderno y un asesino a sueldo con un bebé estaban compartiendo un tren bala. Toji estaba en el asiento trasero, mirando por la ventana con una indiferencia que rozaba el insulto. Megumi estaba dormido en una mochila táctica a sus pies. Suguru estaba en el asiento del copiloto, rígido como una estatua, enviando miradas de odio por el espejo retrovisor cada 5 minutos. Yo conducía, o mejor dicho, guiaba el coche mientras mi mente estaba a kilómetros de distancia. ¿Cuánto falta? Gruñó Toji, rompiendo el silencio. El mocoso está empezando a sudar y odio el olor a hechicero encerrado. 10 minutos, papá del año, respondí, dándole un golpe al volante. El monte Ida está justo delante. ¿Sientes eso, Suguru? Suguru asintió, su expresión volviéndose profesional. El aire está vacío. No es que no haya energía maldita, es que parece que la están succionando hacia un punto central. Es el velo de incubación, murmuré. Un término que recordaba de los diarios prohibidos que nunca debí leer. Están cocinando algo grande ahí arriba. Aparcamos en la base de un sendero que los lugareños habían dejado de usar hacía décadas. El bosque de Ida no era como los bosques de los alrededores. Los árboles aquí crecían torcidos, sus ramas se entrelazaban como dedos huesudos intentando atrapar el cielo. Toji salió del coche, cargando a Megumi con una mano y su bolsa de herramientas con la otra.
Su postura cambió al instante. El hombre que se rascaba la barriga en el apartamento había desaparecido. Ahora era un depredador. Sus fosas nasales se dilataron. Huele a carne quemada y ozono, dijo Toji, entrecerrando los ojos. Hay algo ahí arriba que no tiene latido, pero se mueve. Suguru invocó a dos de sus maldiciones voladoras, unas criaturas parecidas a mantarrayas de papel, que empezaron a orbitar alrededor de nosotros como centinelas. Satoru, el velo empieza aquí. Es sutil. No bloquea la entrada, pero altera la percepción. Lo sé, mis 6 ojos estaban en modo de sobrecarga. El mundo se veía como un conjunto de líneas de código corruptas. Toji, tú vas en la vanguardia. Tu falta de energía nos da la cobertura. Suguru, quédate a mi derecha. No te alejes de mi infinito a menos que yo te lo diga. No necesito que me protejas, Satoru, dijo Suguru, aunque su mano buscaba instintivamente la empuñadura de su nube errante. No es protección, Suguru. Es eficiencia, mentí. Es que no puedo permitir que te toquen el alma. A medida que ascendíamos, la realidad empezó a deshilacharse. Los árboles ya no eran madera. Al tocarlos, la corteza se sentía como piel humana fría y endurecida. El suelo no era tierra, sino una alfombra de cabello negro y fino que amortiguaba nuestros pasos. Esto es asqueroso, susurró Toji, aunque su voz no mostraba miedo, solo fastidio. Se detuvo en seco. Movimiento a las 2 en punto. De la niebla emergieron los primeros enemigos. No eran maldiciones. Eran lo que yo llamaba transfigurados de grado 0. Humanos que habían sido atrapados por el velo y cuyas almas habían sido moldeadas en formas de perros grotescos con múltiples rostros humanos en sus costados. No ladraban. Lloraban. ¿Qué es eso? Suguru dio un paso atrás, su rostro palideciendo. Satoru, esos tienen restos de energía humana. No puedo absorberlos. No son maldiciones, Suguru. Son víctimas, dije, sintiendo una punzada de náusea. Toji, deshazte de ellos. No desperdicies energía, Suguru. Los necesitaremos para lo que viene. Toji no necesitó que se lo dijera 2 veces. Se lanzó hacia adelante como un borrón negro. Fue una exhibición de violencia pura y geométrica. No usaba energía, solo la física aplicada al asesinato. El primer perro saltó hacia él. Toji, con Megumi todavía sujeto a su espalda, se agachó con una flexibilidad inhumana. Sacó un cuchillo de cocina imbuido en una técnica básica y, en un solo movimiento, le cortó las 6 patas a la criatura. Antes de que el ser tocara el suelo, Toji le había atravesado el cráneo central. ¡Atrás! Gritó Suguru, lanzando una maldición de grado 2, una masa de tentáculos, para atrapar a 3 más que venían por el flanco. Las criaturas eran rápidas, moviéndose con una agilidad espástica. Toji se movía entre ellas como si estuviera bailando en una lluvia que no lo tocaba. Era un fantasma cortando carne. En menos de 30 segundos, 10 de esas cosas estaban esparcidas por el suelo, disolviéndose en un lodo negro y pestilente. Toji limpió su cuchillo en la hierba de cabello. Son débiles. Pero hay miles de ellos más arriba. Es como una colmena. Y la reina está en la cima, dije, mirando hacia la cumbre del monte, donde una columna de energía púrpura se retorcía como un cordón umbilical hacia el cielo. Seguimos caminando. Cada paso me pesaba más. Mis 6 ojos me informaban de la estructura del alma de todo lo que nos rodeaba. Podía ver cómo el velo estaba intentando reescribir a Suguru y a mí. Mi infinito lo repelía, pero Suguru, podía ver cómo su energía maldita luchaba contra la presión externa. ¿Estoy haciendo lo correcto? Me pregunté. Si le doy esta maldición a Suguru, ¿lo estoy salvando o estoy acelerando su caída? En la otra vida, Suguru se rompió por el peso de las almas humanas. Ahora le estoy pidiendo que se trague la esencia misma de la transfiguración. Miré a Suguru. Estaba concentrado, su mandíbula apretada. Se veía tan joven, tan lleno de esa rectitud moral que tanto odié y amé. Lo siento, Suguru, pensé. Pero en este mundo, la pureza es un suicidio. Necesitas ser un monstruo para sobrevivir a lo que viene. Y yo seré el que te convierta en uno. Llegamos a un claro cerca de la cumbre. Allí, la vegetación de carne se detenía, dejando paso a una estructura de hueso blanco que formaba un arco circular. En el centro del arco, flotaba una figura. Era un espíritu maldito de grado especial, pero diferente a todo lo que Suguru había visto. No era una masa deforme.
Tenía forma de mujer, pero su piel estaba compuesta por miles de manos diminutas que se movían constantemente, como si estuvieran aplaudiendo en silencio. No tenía rostro, solo una boca vertical que iba desde la frente hasta el pecho. Esa es, dije, deteniéndome. La madre de las formas. Ella es la que está procesando a los humanos de Nagano. Suguru dio un paso adelante, su energía maldita estallando en un aura violeta. Es inmensa, Satoru, la presión de su alma es casi física. Toji, tú flanqueas, ordené, mi voz volviéndose la del comandante que fui en Shibuya. Usa la cadena para restringir sus extremidades. Suguru, invoca a tus mejores atacantes de largo alcance. Yo romperé su núcleo. Cuando su energía baje al 10%, será tu momento. No antes. Toji soltó un gruñido. Espero que tu plan funcione, mocoso. No quiero tener que explicarle a la niñera por qué Megumi tiene 3 cabezas. La batalla comenzó con un estallido sónico. Yo me lancé primero. Azul. Creé un punto de succión justo encima de la madre de las formas. El espacio se curvó, intentando colapsar a la criatura en un punto infinitesimal. Pero ella reaccionó con una velocidad aterradora. Las miles de manos de su cuerpo se extendieron, entrelazándose para crear un escudo de geometría sagrada que dispersó mi ataque. Ahora, Toji. Grité. Toji emergió de la nada, justo detrás de ella. Su cadena, imbuida de energía maldita externa, voló como una serpiente de acero, enredándose en el cuello y los brazos de la criatura. Toji aterrizó en el suelo, clavando sus pies en la carne del monte, y tiró con la fuerza de un titán. Te tengo, perra. Rugió Toji. La criatura emitió un grito que no se oyó con los oídos, sino con el alma. Suguru se tambaleó, llevándose las manos a la cabeza. Suguru, no te distraigas. Le grité. Suguru se recuperó, su rostro transformado por la furia. Invocación. Dragón de escamas de hierro. Un dragón colosal, hecho de sombras y placas metálicas, surgió del suelo, enroscándose alrededor de la madre de las formas y descargando una lluvia de fuego maldito sobre su torso expuesto. La madre de las formas se retorció. Su boca vertical se abrió de par en par, y de ella no salió un ataque, sino una marea de almas puras. Eran como fantasmas blancos que atravesaban todo. Toji tuvo que soltar la cadena y saltar hacia atrás para proteger a Megumi. El ataque de almas golpeó mi infinito, y por primera vez en esta vida, sentí un escalofrío. El ataque no intentaba atravesar el espacio. Intentaba resonar con mi propia alma. Satoru. Gritó Suguru, viendo cómo mi defensa vibraba. Estoy bien. Respondí, concentrando mi energía. Suguru, prepara el ritual de absorción. Voy a usar rojo para exponer su núcleo. Cargué la energía positiva. Mis dedos brillaron con un carmesí intenso. La presión en el aire era insoportable. Los árboles de carne a nuestro alrededor empezaron a estallar por la tensión. Técnica maldita inversa. Rojo. El rayo de energía repulsiva golpeó a la madre de las formas justo en el centro de su boca. Hubo una explosión de luz que iluminó todo el monte Ida. El escudo de manos se hizo añicos. La criatura quedó suspendida en el aire, su cuerpo gironado, revelando una esfera de luz negra en su centro. Ahora, Suguru. Bramé. Suguru saltó, extendiendo su mano hacia la esfera. Sus ojos estaban fijos en el premio, en el poder que le prometí. Pero algo estaba mal. Los 6 ojos vieron algo que mi plan no había previsto. La esfera no era el núcleo. Era una trampa. Una semilla de la mutación inactiva que estaba esperando un huésped fuerte. Suguru, espera. Intenté gritar, pero ya era tarde. Bueno, esto es todo por hoy, gracias por su atención, les saluda Gokot02. Espero verlos de nuevo en el canal, chao.